tardes a todos, a todas, a todas las personas que están acá acompañándonos. Buenas noches, depende de qué lugar nos estén mirando. Bueno, obviamente, en primerísimo lugar, agradecerles mucho acá a los panelistas, a Juan Pablo Martí, a Daniel Plotinsky, a Mario Rodrigán, que ahora los voy a presentar con mayor detalle, por supuesto también a Graciela Fernández, la presidenta de Asia Américas, que hoy nos hace el honor de acompañarnos en este conversatorio. Así que bueno, arranco con mi nombre es Gabriela Nach, yo estoy acá para hacer la bienvenida institucional, también para poder aportar algún encuadre a este conversatorio que hacemos sobre un momento histórico de nuestro movimiento cooperativo en el marco de lo que son los diálogos IUCOP. Justamente, bueno, IUCOP es el Instituto Universitario de la Cooperación, es un instituto universitario de reciente creación, estamos en nuestros primeros años. Nosotros somos parte del movimiento cooperativo nucleado en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en Argentina, que es una entidad de segundo grado que tiene más de 60 años, pero que hunde sus raíces en los mismísimos orígenes del cooperativismo moderno, podemos decir, en Argentina, hace más de 100 años. Siempre, bueno, entre las muchas cosas que decimos y hacemos, sostenemos que nuestro lema es el del cooperativismo transformador. Entendemos que las cooperativas son sin duda el modo más eficiente, justamente por su lógica democrática, el modo más eficiente de resolver las necesidades de las personas, de abordar colectivamente lo común, pero son también y ante todo una ventana para otro mundo posible, ¿no? Por eso hablamos del cooperativismo transformador. Las cooperativas son para resolver necesidades concretas y son también para poder pensar y construir alternativas hoy y ahora, ¿no? Les decía entonces, este conversatorio que tenemos hoy sobre la historia del movimiento cooperativo durante las dictaduras en nuestro continente, las últimas dictaduras en nuestro continente, se da en el marco de este ciclo que llamamos Diálogos IUCOP, bueno, que lo hemos iniciado en este contexto tan particular para poder darnos algunos debates sobre algunos temas específicos, como han sido ya sobre género y políticas de cuidado, sobre cooperativismo y plataformas, sobre miradas estratégicas del cooperativismo y la economía social, y más que seguir habiendo ya incluso desde la próxima semana. Cualquier cosa pueden buscarlos en nuestra página web, que es iucop.edu.ar, ahí van a ver las grabaciones de conversatorios anteriores y también van a ver los anuncios de las conversaciones que se vienen. Pero bueno, para arrancar ya en el tema que hoy nos convoca, justamente que tiene que ver con el cooperativismo en tiempos de crisis, y particularmente en periodo dictatorial de lo que fue en nuestros continentes. Bueno, ¿por qué pensar el cooperativismo y nuestro movimiento durante las dictaduras, ¿no? En primer lugar, hay una cuestión que es que el principio de neutralidad dentro del cooperativismo se abandonó en la década del 60, ¿no? Y nosotros justamente también por nuestra lógica y perspectiva del cooperativismo transformador, entendemos que cooperativismo y política son dos cosas que tienen que atenderse conjuntamente, pensamos en los contextos en los que nuestros movimientos se desenvuelven, y precisamente eso, nos pensamos ante todo como un movimiento social, ¿no? Y un movimiento social que es muy particular porque tiene, digamos, encierra como un tesoro una cantidad de saberes conceptuales para pensar alternativas sistémicas, para pensar alternativas en momentos críticos, y también un conjunto de saberes haceres, ¿no? Que tienen que ver justamente con resolver necesidades humanas, económicas, sociales, y como decía recién, abordar colectivamente las problemáticas comunes. Y es interesante pensarlo en un contexto de dictadura porque en momentos críticos son momentos límites, digamos, ¿no? Que ponen a jugar de un modo muy particular estos saberes, ¿no? Al mismo tiempo que los tensan y generan respuestas nuevas y nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, la idea justamente es poder reflexionar sobre esta cuestión en las dictaduras en cada una de las especificidades de los tres países que vamos a abordar hoy: Uruguay, Chile y Argentina, ¿no? Porque también hay otra cuestión ahí, pensar lo local y pensar desde lo local también es una particularidad de la economía social y solidaria, ¿no? Como recuperar las experiencias concretas y particulares que van construyendo en la práctica y conceptualmente también esos saberes que son nuestro gran tesoro. Y por supuesto, desde ya, a pesar y junto con pensar las especificidades, poder también
tener una dimensión regional, ¿no? La referencia continental regional, que también es una referencia identitaria y también es una referencia política, ¿no? Justamente los pueblos, digo, más allá también de las expresiones, de las expresiones institucionales o estatales o gubernamentales que pueda tener esa mirada continental, la pensamos ante todo como un movimiento social y como digamos, como una referencia continental que une a nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Así que bueno, para avanzar ya y darle la palabra a los exponentes, digo un comentario nada más operativo para la gente que nos está escuchando ahora en vivo. Pueden hacer preguntas y comentarios en la misma página de Facebook, pueden ir volcando, después las vamos a ir juntando, a ir sintetizando para al final de la charla poder darles un lugar. Y voy a presentar, sí, ahora en detalle, ahora que ya hay más gente conectada también, poder presentarles quiénes van a ser las personas que van a estar hablando hoy. En primer lugar, Juan Pablo Martí, profesor de Historia. No sé si, Juan Pablo, querés levantar la mano para que te vean. Ahí está Juan Pablo Martí. Muchas gracias, muchas gracias. Él es profesor de Historia, magíster en Historia Económica, doctor en Ciencias Sociales. También integra el programa de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Uruguay. Y él es miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Cooperativismo por la Universidad de la República. Así que bueno, él va a comenzar hablando, después le vamos a pasar la palabra a Mario Radragán Rubio. Él es de Chile. Si querés, Mario, levantar la mano también para que te reconozca ahí la gente. Gracias. Él es antropólogo social y doctor en economía aplicada, es profesor de la Universidad de Santiago de Chile y es director del Centro Internacional de Economía Social y Cooperativa de la misma Universidad de Santiago de Chile. También fue funcionario público, se desempeñó como jefe de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía de Chile y fue director ejecutivo de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile. Luego, Daniel Plotinsky, el último, digamos, de los ponentes, ahí está. Daniel, gracias. Daniel Elías Plotinsky, acá le exponemos su segundo nombre también. Profesor en Historia, magíster en Historia, él es director de IDELCOP, Fundación de Educación Cooperativa, también es director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito, es editor responsable de la revista IDELCOP, y es miembro del Consejo Asesor de la Maestría en Economía Social, Comunitaria y Solidaria de la UNTREF, la Universidad de 3 de Febrero, acá en República Argentina. Y finalmente vamos a contar con los comentarios sobre todas las ponencias, nada menos que de Graciela Fernández, que ella es presidenta de la Asia Américas. La verdad que un lujo, y muy agradecidos y agradecidas de contar con vos esta tarde también. Bueno, así que la idea es que cada uno de los exponentes vaya a hacer su presentación en alrededor de 15 minutos, para que luego Graciela también haga su comentario, y después le vamos a dar lugar a los comentarios y preguntas que nos dejen en la página de Facebook. Y un ultimísimo comentario antes de pasarle la palabra a Juan Pablo, que es agradecerle muchísimo a los compañeros y compañeras de IUCOP que estuvieron primero trabajando para la organización de esta charla, y en segundo lugar, y ahora mismo que están trabajando, ahí hay un detrás de escena bastante activo e intenso, gracias a los compañeros y compañeras de la técnica y de la comunicación, que están logrando que esto sea posible. Así que muchísimas gracias a ellos también. Bueno, Juan Pablo, te escuchamos a partir de ahora. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Realmente un gusto compartir con ustedes, un gusto estar en estos diálogos de IUCOP, y también un gusto de compartir con colegas y amigos esta instancia. En primer lugar, un comentario sobre lo que presentaba Gabriela. El poder verse reflejados en otras experiencias no solo nos permite pensarnos desde lo local, sino también nos permite desnaturalizar aquellas cosas que muchas veces naturalizamos. Entonces, creo que de las grandes ventajas que tiene esto de hacer historia es que hay una frase bastante famosa que dice: en el pasado es como un país extranjero, así las cosas se hacen de una manera diferente. Bueno, y bueno, justamente el poder ver el pasado y ver el pasado en otras experiencias históricas, para mí es muy importante porque nos ayuda a ver
cómo se hicieron las cosas. Voy a intentar ser breve para poder tener la participación de todos y además poder dar espacio también a las preguntas y a los comentarios. Les voy a compartir una presentación que es muy breve, pero que lo que hace es presentar las líneas centrales de esta presentación. A ver si ahí la podemos ver. Ahí está. ¿Sí? Se ve, ¿verdad? Bueno, decíamos, vamos a conversar sobre qué pasó con las cooperativas bajo las dictaduras en el Cono Sur. Y voy a empezar con el caso uruguayo, y como hay público de distintas partes del mundo, lo primero que quería era ubicar esta dictadura, o la dictadura de los 70, que ha sido tema de análisis desde la ciencia política, desde la sociología, desde la historia. Y la dictadura en Uruguay la podemos ubicar entre 1973 y 1985. El comienzo, podríamos decir que se ubica en el 27 de junio de 1973, cuando el presidente electo, Juan María Bordaberry, disuelve las cámaras y concentra el poder legislativo, el ejecutivo, y controla también el poder judicial. Este no es un proceso de un solo día, como se podrán imaginar, sino que tiene sus antecedentes. Ya en febrero de ese mismo año 73, los militares habían expresado y habían presionado para participar de la política, y habitualmente se ubica las etapas de la dictadura uruguaya a partir de un estudioso de este tema, Luis Eduardo González, que habla de 3 etapas: de una etapa de dictadura comisarial, una etapa en la cual hay una pretensión de ensayo fundacional, y una tercera etapa que habla de dictadura transicional o transición a la democracia. Nosotros vamos a tratar de ver qué fue lo que pasó con las cooperativas a lo largo de estas 3 etapas. Vamos a ver que hay diferencias, pero básicamente qué pasó en estas 3 etapas. En primer lugar, y este es un tema que ha estado en actualidad últimamente, que tiene que ver con la política económica de la dictadura. Se han desarrollado distintos proyectos en nuestros países para ver cómo fue esa política económica y además cómo fueron los vínculos con los sectores civiles, los sectores empresariales que apoyaron a la dictadura. Y básicamente podemos decir que hay 2 grandes momentos en la política económica de la dictadura, uno que va hasta 1978, en el cual la dictadura lo que hace es promover las exportaciones no tradicionales, así como promover la apertura y la liberalización, fundamentalmente del mercado cambiario y del mercado financiero. A partir de 1979 cambian un poco las prioridades, se mantienen algunas de estas líneas, pero fundamentalmente se vuelcan hacia el proyecto de plaza financiera y también hacia los problemas de ajuste estructural ocasionados en los desbalances macroeconómicos que había. Y lo primero que podemos decir tiene que ver con cómo la dictadura fue contra las cooperativas. O sea, yo decía, bueno, primero la dictadura contra las cooperativas, y esto tiene que ver, en primer lugar, con la represión de los y las dirigentes cooperativos. O sea, así como se reprimió al movimiento popular en los distintos países, en Uruguay, los dirigentes cooperativos, muchos de ellas fueron perseguidos. Durante la dictadura, a la dictadura se le ocurrió que había que sacar un certificado de fe democrática, bajo una dictadura, había que sacar un certificado de fe democrática que era el que posibilitaba participar, por ejemplo, de algunos organismos o de las elecciones de un club deportivo o de una cooperativa. Si no tenías ese certificado, no podías formar parte de las directivas. Y además de que se reprime a la dirigencia cooperativa, también se bloquean cooperativas en algunos sectores, fundamentalmente en el tema vivienda, que en los últimos años había tenido una gran explosión el cooperativismo de vivienda en Uruguay. Comienza un periodo entre 1976 y que se
prolonga hasta después de la dictadura, hasta 1989, en el cual las cooperativas de vivienda fueron bloqueadas, no se concedieron personerías jurídicas a las cooperativas de vivienda. Así que, en términos globales y términos generales, estos dos elementos, la represión y el segundo elemento, el bloqueo a nuevas cooperativas. Pero sin embargo, y acá voy a entrar ya en la polémica, la dictadura no solo fue contra las cooperativas, sino que la dictadura también fue a favor de las cooperativas. O sea, la dictadura de alguna manera promovió a las cooperativas. Y yo quisiera repasar muy rápidamente tres aspectos. El primer aspecto tiene que ver con los cambios en la legislación que se procesaron durante la dictadura. El segundo aspecto tiene que ver cómo la dictadura utilizó o concibió al cooperativismo como moderador del capitalismo. Y en tercer lugar, cómo la dictadura también utilizó al cooperativismo como una herramienta de liberalización. En lo que tiene que ver con los cambios en la legislación, ahí tenemos un rápido apunte de las principales, lo que se llaman decretos ley, ¿no? No tenían el carácter de ley, eran aprobados en un Consejo de Estado, formado por integrantes designados, ¿sí? Y que luego era promulgado por el presidente de turno. Estos decretos ley tuvieron como particularidad que hay por lo menos tres grandes o tres normas importantes que tienen que ver con la organización de los productores rurales. En un contexto de política económica en la cual la dictadura le da gran importancia al sector agrario y a la promoción de las exportaciones que surgen del sector agrario, hay tres normas que van a apuntar a mejorar la organización de los productores agropecuarios y dentro de eso las cooperativas. La primera tiene que ver con las sociedades de fomento rural en 1974, que les permite tener algún tipo de actividad comercial. La segunda tiene que ver con las cooperativas agroindustriales de 1978, en esta lógica de la dictadura, de promover las exportaciones no tradicionales. Bueno, la idea de promover cooperativas agroindustriales también estaba dentro de la lógica de la dictadura. Y la tercera es una de las últimas, normas aprobadas durante la dictadura, tiene que ver con el decreto 15.645 de cooperativas agrarias, en el cual se actualiza la legislación de cooperativas agrarias y se actualiza de una manera súper interesante, por ejemplo, reconociendo el acto cooperativo, que no se había reconocido hasta ese momento. Así que estas tres leyes son cambios en la normativa, y cambios muy importantes en la normativa, y que fueron muy bien recibidas por el movimiento cooperativo, ya que le daba importantes elementos. Pero además de eso, decía, en segundo lugar, aparece también el cooperativismo como moderador del capitalismo. Acá tenemos una intervención de un consejero de Estado, o sea, uno de estos integrantes de ese órgano creado por la dictadura, que en ocasión de la discusión, cuando se discute esto de las cooperativas agroindustriales, aparece la idea de la promoción de las cooperativas como una manera de suprimir los conflictos sociales que se dan en el campo económico. O sea, esta idea de, por ejemplo, en definitiva, suprimir la lucha de clases a través de las cooperativas. Y en tercer lugar, yo decía, y puede sonar raro en algún sentido esto de las cooperativas como una herramienta de liberalización. Bueno, tenemos un ejemplo que el transporte público de la ciudad de Montevideo es privatizado, pero es privatizado de una manera muy particular. Se privatiza a partir de concederle a las cooperativas de los funcionarios de la antigua empresa estatal, ¿sí?, la concesión de los servicios. O sea, durante la dictadura, el intendente de la ciudad de Montevideo, que responde a la política de achicar el Estado, lo que hace es entregarle a las cooperativas de funcionarios municipales la concesión de los servicios de transporte público. Al decir de uno de los cooperativistas, dice, me dieron a elegir, o me convertía en sepulturero de la municipalidad, o me integraba a una cooperativa.
Pero así como decía que las cooperativas estuvieron en contra de la dictadura, también, la dictadura estuvo en contra de las cooperativas, también las cooperativas estuvieron en contra de la dictadura. Y las cooperativas también fueron importantísimos espacios de libertad cuando la actividad política estaba suprimida, prohibida, reprimida. Entonces, también hay que reconocer que en las propias cooperativas se generaron estos espacios de libertad. E incluso las cooperativas en algunos momentos se convirtieron en una bandera en la lucha contra la dictadura. Y creo que el elemento o el momento más importante de esto es una movilización generada por la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua contra un decreto de la dictadura que las obliga a convertirse a las cooperativas en propietarios de sus propias casas. Bueno, eso ya fue a finales de la dictadura y permitió la movilización de toda la oposición contra la dictadura. Finalmente, como resultados y como para ver qué fue lo que provocó, en primer lugar podemos decir que los sectores cooperativos que mejoraron, existieron sectores cooperativos que mejoraron su situación porque eran funcionales a la política económica de la dictadura. Ahora, también hay que decir que esto permitió abrir muchos espacios a la cooperación, a la autogestión y a la ayuda mutua, porque las políticas públicas así lo permitieron. También hubo sectores cooperativos que empeoraron su situación porque fueron vistos por la dictadura como peligrosos o amenazantes. Y creo que lo más importante, y tenemos aquí a la presidenta de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, es que la lucha contra la dictadura constituyó un espacio de encuentro y unió al movimiento cooperativo. Creo que esto, y estoy siendo súper rápido en esto, creo que nos deja algunos aprendizajes que podemos discutir después, que tienen que ver con cómo la dictadura persiguió a las cooperativas y a los cooperativistas. Creo que hay que hacer esa salvedad. Y en segundo lugar, que la dictadura utilizó a las cooperativas en su política de liberalización y que la lucha contra la dictadura fue la que permitió unir al movimiento cooperativo. Así, en un paneo súper rápido y muy apretado, y yo sé que bastante esquemático, creo que cumplí con el tiempo que tenía asignado. Así que muchas gracias y espero la segunda ronda de preguntas como para profundizar en esto. A ver, voy a dejar de compartir. Ahora sí. Bueno, vamos entonces, ahora muchísimas gracias Juan Pablo y muchísimas gracias por decir el respeto puntualísimo del tiempo. Vamos a darle la palabra ahora a Mario Radrigán de Chile. Muy bien, muchas Gracias, gracias. Mario. Muchas gracias a todas y a todas. Saludar a Juan Pablo Martí de Uruguay, a Daniel de Argentina, saludar también a Graciela Fernández, presidenta de la Alianza Cooperativa para las Américas. Muy contento de la invitación que he recibido del Instituto Universitario a compartir esta tarde con ustedes este tema de la situación de los movimientos cooperativos en el Cono Sur durante las dictaduras militares que asolaron nuestra región en la década de los 70 y los 80. Por mi parte creo que es muy importante para entender el proceso chileno de los 17 años. Nosotros fuimos el país del Cono Sur que tuvimos la dictadura más extensa, del año 73 a marzo del año 90. Para entender lo que pasó durante esos 17 años hay que ver cuál era la situación de Chile justo en la década anterior. En la década de los 60 y hasta el golpe de Estado de septiembre del año 73, Chile tuvo, por una parte, entre el año 64 y el año 70, un gobierno que se le definió como reformista social cristiano, y después 3 años de un gobierno de izquierda, llamado el Gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente Salvador Allende. Fueron, por lo tanto, prácticamente 10 años de procesos de cambio bastante profundo en nuestro país, iniciado en el año 64 y profundizado entre el año 73 y 70, en pleno proceso de Guerra Fría,
mundial, de intervencionismo, de bloques, de impacto de la Revolución Cubana, y en un momento también en que el sector cooperativo tuvo un fuerte desarrollo. Si uno lo ve en términos cuantitativos, al año 64 en el país existían alrededor de 550 cooperativas. Y a septiembre del año 1973 existían 3.600 cooperativas. Y por lo tanto fue un proceso de desarrollo en alguna medida explosivo y muy de la mano de políticas públicas. Y entrado el gobierno militar, yo creo que también el gobierno militar en Chile, la dictadura militar, le decimos militar, pero en la práctica fue una dictadura cívico-militar, como la mayor parte de las dictaduras. No, los militares, por decirlo así, no actúan solos, o no actúan solo sobre sus propios propósitos. Hay toda una base social, económica, empresarial. Históricamente la llamábamos la burguesía, pero esos son conceptos que ya no están tan a la mano. Y lo podemos dividir en dos grandes periodos, y también tener en cuenta de que la dictadura militar o cívico-militar en Chile estuvo marcada en una segunda etapa por una adopción plena, y yo diría, por decirlo así, de manual, de libreto, de un modelo de economía neoliberal. Por lo tanto, el cambio y la transformación en Chile no tan solo tiene que ver con la restricción y la persecución política, el exilio, sino que también por la implantación de manera forzada de un modelo económico que en gran medida nos acompaña hasta el día de hoy. Hoy día también es un hecho relativamente histórico en nuestro país. Hoy día se está votando una reforma constitucional en este minuto, en la Cámara de Diputados, para reformar nuestro sistema de pensiones, que es 100% privado, y es uno de los balones de oxígeno del modelo. Las pensiones en Chile son privadas y prácticamente tienen el mismo volumen de recursos que todo el PIB anual de nuestro país. Y eso es un oxígeno que va a la vena del sector privado, tanto en Chile como en el extranjero. Eso se está votando en este minuto. Ahora, yo creo que es muy interesante mirar el proceso chileno desde el punto de vista de la relación de la dictadura cívico-militar con el movimiento cooperativo en dos periodos. Hay un periodo que es muy interesante y muy poco... Perdón, Mario, te necesito interrumpirte, disculpame por una cuestión técnica. La conexión viene medio lenta, lo que pedimos es, por favor, si pueden evitar compartir por un ratito hasta que se estabilice nomás. Eso nomás. Disculpa la interrupción, pero era para garantizar que se escuche justamente lo que estás diciendo. No hay problema. Hay una primera etapa del gobierno militar en nuestro país en la relación con el sector cooperativo que se ha discutido y se ha debatido poco. Es el periodo que va entre septiembre del 73 y abril del año 75. Entre septiembre del 73 y abril del 75, la dictadura militar asumió un análisis de cuáles iban a ser, por tanto, su duración en el tiempo, como los cambios que iba a impulsar a nivel estructural en el país. Ese periodo también, del punto económico, se le denomina el periodo corporativista. Y hay situaciones muy curiosas y anecdóticas, digamos, incluso viéndolo en retrospectiva. El primer Día de los Trabajadores, el 1 de mayo del año 74, en el Palacio de Gobierno, se dicta una modificación a la ley de cooperativas, que es una modificación de la ley de cooperativas muy progresista, porque era impulsada por un grupo de militares, sobre todo del ámbito de la aviación, que tenían una raíz cooperativista. Sus propias cooperativas, cooperativas de la Fuerza Aérea, cooperativa militar, cooperativa de la Armada, y esa modificación de la ley de cooperativas, por ejemplo, estableció el derecho de participación de los trabajadores en los consejos de administración
en las cooperativas de servicio. Viejo anhelo de los trabajadores de las cooperativas que había sido bloqueado en los gobiernos del presidente Frei Montalva y Salvador Allende. No había habido quórum para eso. Pero simultáneamente que se dicta esta modificación de la ley de cooperativas, que fue muy interesante, muy progresista, se dicta el mismo día 1 de mayo del año 1974, el 1 de mayo, el primer día de los trabajadores en dictadura, una ley que se le llamó el Estatuto Social de la Empresa, que en todas aquellas empresas privadas con más de 100 trabajadores se le otorgaba representación en los directorios a los sindicatos. Una cosa inimaginable. Ley que también no había sido aprobada en los gobiernos anteriores. Ahora, todo esto, claro, en paralelo a la represión política y a la persecución, y a la imposibilidad de realizar asambleas, similar a lo que planteaba Juan Pablo Martí. Hubo un tercer encuentro panamericano de cooperativas, que se hizo en el mes de octubre del año 74, que fue inaugurado por el ministro de Economía con una ponencia muy avanzada sobre el modelo cooperativo. Todo eso quedó en la nada. En abril del año 1975 hay un cambio de gabinete, asume un biministro de Hacienda y Economía de sello neoliberal que había estudiado en Chicago y se implanta en Chile el modelo económico neoliberal que nos acompaña en lo sustancial hasta el día de hoy. Nos acompaña, por lo tanto, ya 45 años. Y en ese esquema, en ese modelo, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico, el modelo cooperativo tuvo cabida. Y hay un dato muy sintomático. En Chile, el año 71, se hizo un estudio de cuántos organismos públicos tenían programas, gerencias, unidades, fondos de apoyo al sector cooperativo. Lo hizo el Ministerio de Economía el año 71 y se catastraron 27 unidades que tenían apoyo al sector cooperativo. El Departamento de Cooperativas de Endesa para las cooperativas eléctricas, la Corporación de Reforma Agraria, las cooperativas agrarias, el Departamento de Cooperativas de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, 27 organismos. Ese estudio se replica el año 83 en ese minuto la Confederación General de Cooperativas, y de todo ese entramado público no quedaba ningún organismo en el área de fomento. De los 27, solamente el Departamento de Cooperativas en un rol de fiscalización. Entonces, la salida, tenemos este dato cuantitativo de 550 cooperativas el año 54, 3.600 cooperativas el año 73 y 17 años después. Después de la dictadura, el año 90, la mitad de cooperativas, 1.900 cooperativas. Y se había bajado de 1 millón de socios de cooperativas a marzo del 90 a 450.000. Esto fue un golpe muy duro, porque las cooperativas fueron bloqueadas y en muchos de sus casos también fueron desarticuladas. Un rol muy importante jugó en ese minuto a partir del año 78, porque también vamos a decir otro dato anecdótico pro Chile, muy chileno. La Confederación de Cooperativas de Chile, que se crea el año 1969 y que existe hasta la actualidad, en el mes de octubre del año 73 cambia de signo político y saca una declaración favoreciendo el golpe de Estado, lo que le significó su expulsión de la Alianza Cooperativa Internacional. Y el año 1978, esa confederación, la Confederación General de Cooperativas de Chile, es asumida de nuevo por sectores de oposición al gobierno militar. Y se desarrolló una gestión muy intensa, muy de la mano de la cooperación internacional, de la relación con movimientos cooperativos hermanos, de Canadá, de España, de Francia, vuelta a retomar los vínculos con la Alianza Cooperativa Internacional,
y la Confederación General de Cooperativas de Chile fue parte de la Asamblea de la Civilidad. En esa época yo trabajaba en la Confederación de Cooperativas, y era el que servía el café a las reuniones de la Asamblea de la Civilidad, que fue la principal multigremial promotora del retorno a la democracia. Y en los documentos que se crearon, y en los documentos que se promovieron, y en las movilizaciones sociales que se generaron en el marco de protestas sociales en la época desde el año 83, la Confederación General de Cooperativas estuvo ahí involucrada. Pero el gobierno realmente era absolutamente contrario al modelo. O sea, hay declaraciones, hay una serie de intervenciones públicas, no hay apoyo. El informe de la última jefa del Departamento de Cooperativas de la dictadura, que presenta un informe de su gestión del año 85 al año 90, el principal objetivo que se veía como cumplido de quién era la persona responsable en el Ministerio de Economía, su principal programa era un programa de liquidación de cooperativas. Su misión era que las cooperativas se disolvieran y que las cooperativas que estaban inactivas se disolvieran. Y por lo tanto entregó un informe y de su gestión, su principal logro, y es un informe público, era que durante mi gestión yo he logrado disolver 800 cooperativas. O sea, que tuvieran sana sepultura. Por lo tanto, esto fue un momento y 17 años muy duros, muy complejos, pero que también generaron cambios en la mentalidad del propio sector cooperativo. Y llevamos ya 30 años de retorno a la democracia, y las cooperativas se tuvieron que adaptar a un modelo de mercado. Esas 1.800, 1.900 cooperativas que ven el tránsito hasta el retorno a la democracia, tuvieron que sobrevivir en una economía de mercado absolutamente neoliberal, abierta, competitiva, sin ningún apoyo del Estado. Y se genera, por lo tanto, cooperativas que son muy fuertes y cooperativas que son muy exitosas, y que se han desarrollado con una orientación empresarial abierta y competitiva. Y por lo tanto también conviven estas almas en el sector cooperativo, también más de resistencia y más de transformación social, como lo que planteaba Gabriela en el enfoque del Instituto Universitario, de transformación de la sociedad. Y yo creo que no ha sido en el ámbito de políticas públicas hasta hace 4 o 5 años que los poderes públicos se han vuelto a preocupar del modelo cooperativo de manera más sintomática, y eso es la consecuencia de este modelo neoliberal extendido. El sector cooperativo sufrió mucho durante el gobierno militar. Hay también, y hay que reconocerlo, y hay que ver ese testimonio, dirigentes de cooperativas detenidos desaparecidos, sobre todo del mundo rural y del mundo de la pesca, que también eran sectores más progresistas y más de transformación en el marco de la reforma agraria y la transformación de los gobiernos del presidente Allende y Frei Montalva. Y por lo tanto hay un aprendizaje muy importante, pero también signos de cierta esperanza. Si el año, y con esto termino para no quitarle tiempo a Daniel, y estoy justo ahí un poquito pasado los 15 minutos, los signos de esperanza es que si bien el año 90 habían 450.000 socios de cooperativa, hoy día hay 2 millones. O sea, el cooperativismo chileno es resiliente, logró superar esta situación, cooperativas se lograron adaptar, y también nuevas cooperativas se crean hoy día en el país con un sello de transformación y conviven en este escenario. Así que eso es lo que yo les podría compartir muy brevemente en estos 15 minutos, y agradecido por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Mario, también por tu presentación, por toda la explicación y por el tiempo también. Aprovecho para contarles, por si no lo vieron, que tuvimos que suspender la transmisión en vivo porque la conexión estaba súper cortada, pero estamos grabando la charla. Y esto, digamos, esto lo va a ver gente, pero solo que en un momento posterior, no sincrónicamente mientras lo estamos ahora armando.
Así que bueno, le paso la palabra a Daniel Plotinsky, de Argentina. Ahora, Dani. Dani, si querés ponerte el micrófono, ahí está. Estaba luchando contra eso. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y por permitirme compartir una vez más con Juan Pablo y Mario un espacio en común. Solo recriminarles que me dejaron la vara muy alta en cuanto al cumplimiento de los 15 minutos, conociéndome y sabiendo que yo soy complicado en este sentido. Respecto al tema de la mirada desde Argentina de cómo fue la relación entre el cooperativismo y la dictadura, empiezo por todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Ahí. Empiezo por una cobertura de la extensión. Yo tengo dos dictaduras para analizar, porque, digamos, en Argentina hubo una dictadura entre 1966 y 1973, y otra entre 1976 y 1983, y no hay manera de separarlas para analizar un fenómeno como el cooperativo, pero no solamente porque en realidad uno puede plantear que la dictadura del 76 viene a concretar lo que la resistencia popular no le permitió realizar, más que la dictadura del 66, a Juan Carlos Onganía, que fue quien encabezó el primer periodo de la dictadura, el periodo más duro, 1970. A partir del 70, ya la dictadura 70-71, los gobiernos de Levingston y Lanusse fueron una lenta transición a la democracia. Y en este sentido, esas continuidades se pueden encontrar en todos los niveles. La otra cuestión a tener en cuenta, digo, en mi intervención, es que parte de una visión o de una concepción del cooperativismo de que las cooperativas son simultáneamente empresas y movimientos sociales, y no hay manera de realizar un análisis que no tenga en cuenta permanentemente esas dos realidades. ¿Esto a qué refiere? Que cualquier análisis del desarrollo del cooperativismo supone considerar las características de las diversas expresiones del cooperativismo, las vertientes ideológicas que van dando lugar a esa conformación, obviamente el papel de los agentes externos, fundamentalmente del Estado, pero también las características económicas y la normativa del sector en que desarrolla su actividad económica. Esto es, hay ciertas cuestiones, especialmente si analizamos el papel del Estado, ya que vamos a hablar de la dictadura, que tienen que ver con el cooperativismo como tal, y otras que tienen que ver con la actividad específica que realizan cada una de las cooperativas. Dicho esto, si vuelvo a la consigna central que nos convoca, por un lado, hay que plantear que no se puede analizar en bloque a la situación del cooperativismo bajo las dictaduras, más allá de que sí uno puede hacer ciertas lecturas generales. Primero, y en esta lectura que voy a hacer todo el tiempo de empresas y movimientos sociales, plantear que siempre las cooperativas en tanto empresas se enfrentan a normas legales que no están orientadas a que sus ventajas puedan desarrollarse libremente. Y que eso, en periodos de auge de políticas neoliberales, hace, digamos, que esas normativas sean particularmente contradictorias con el desarrollo de esas cooperativas. Y en tanto movimientos sociales democráticos, en general no cuentan con el apoyo o incluso el visto bueno estatal, y que en los periodos dictatoriales, obviamente, esa característica las transforma en un potencial enemigo, siendo que las dictaduras, en particular en el caso de Argentina, la segunda mucho más claramente, son dictaduras que intentan imponer políticas neoliberales. Ambas facetas del cooperativismo se van a ver particularmente involucradas. Dicho esto, paso a algunas particularidades en cada una de las cooperativas. Y acá tomo del periodo 66-73
solo unos pocos elementos, digo, en general es bastante esquemática todo esto por los tiempos, pero si tomo la dictadura de 66-73, dos cuestiones. Como ataque específico al cooperativismo, se da al cooperativismo de crédito. No hay expresiones de la dictadura anticooperativas en general, y es el cooperativismo de crédito. Y esto seguramente tiene que ver con el papel del sector financiero en los modelos económicos, y además por el crecimiento que había tenido ese cooperativismo de crédito, que manejaba cerca del 10% de los depósitos del sistema financiero, que se da ese ataque que comienza 2 días después de producido el golpe de Estado. Ahí hay una tapa un diario que hoy llamaríamos The Initial Lawfare, porque, digo, término que en aquella época no existía, pero 2 días después se da una falsa noticia de que se había dispuesto la detención de los dirigentes de la federación, que agrupaba a la mayoría de esas cooperativas de crédito, acompañado por una normativa muy, muy dura. Digo, junto con esto, marcar algo que voy a retomar después: cuál es la reacción del movimiento cooperativo de crédito organizado en torno al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Resistir en las condiciones que la dictadura lo permitía, marcando las diferencias, y ahí hay un volante al respecto, entre los bancos comerciales y las entidades cooperativas. Ahora, paralelamente a ese ataque al cooperativismo de crédito, se da un fenómeno bastante cercano a lo que Mario planteaba para esa primera etapa de la dictadura. Se crea la Secretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad, pocos meses después del golpe, orientada a promover la creación de cooperativas y mutuales. ¿Desde qué lógica? Especialmente, digo, no expresa, pero si uno mira quiénes son los técnicos que están detrás de eso, forman parte de una vertiente del cursillismo católico que acompañó a Onganía, muy ligado al modelo franquista español. Y toda esta documentación, digamos, planteaba que a las cooperativas como moderadoras de los conflictos sociales. Un dato sí a tener en cuenta es que esa secretaría, digamos, realizó una serie de actividades muy visibles, pero prácticamente no creó cooperativas. O sea que el cooperativismo argentino, digamos, no fue impermeable a esa secretaría, ni siquiera hubo acercamiento de las cooperativas preexistentes para obtener, digamos, fue algo que, y además esa experiencia cierra en el 70, cuando Juan Carlos Onganía es reemplazado en el marco de ese proceso de retirada de la dictadura. Y en este último proceso, en la etapa final de la dictadura, se dicta la ley 20, y de nuevo otra similitud con el caso chileno, se dicta la ley 2337 de cooperativas, que es la actualmente vigente en la Argentina, con una particularidad: la redacción de esa normativa, que es ley porque fue promulgada ya en democracia, porque salió en los últimos periodos de la dictadura, fue redactada por una comisión donde había integrantes del Estado, pero también integrantes de las centrales cooperativas, de las 2 confederaciones cooperativas que existían en el país en ese momento. Por lo tanto es una ley que hasta el día de hoy es aceptada por el cooperativismo argentino. Si pasamos ya, y muy rápidamente, a la dictadura 76-83, ahí sí, un breve repaso de las políticas económicas aplicadas, las principales líneas en la política económica aplicadas por la dictadura: reducción de las regulaciones estatales, apertura económica, abandono del rol activo del Estado, y una reducción del gasto público en educación y en salud. Como consecuencias más directas, lo que se observa es una fuerte erosión del mercado interno, el incremento del desempleo, la desindustrialización y una tendencia de los capitales a orientarse a la actividad financiera y especulativa en lugar de la productiva. ¿Cómo se expresa eso en términos generales respecto a las cooperativas? Por un lado, en tanto empresas, hay un deterioro económico que afectó a gran parte de las cooperativas, justamente aquellas que estaban vinculadas al mercado interno, o
que sus asociados eran pequeñas y medianas empresas vinculadas al mercado interno. Para decirlo muy esquemáticamente, afectó fundamentalmente a las cooperativas urbanas de créditos, de consumo, de servicios eléctricos, y no a las agropecuarias, porque en tanto empresas que operaban para el mercado externo, digo, para la exportación, se vieron beneficiadas, por lo menos en la primera etapa de la dictadura. A partir del 80 se empieza a producir un fenómeno de crisis general económica que termina afectando aún a los sectores que en esa primera etapa se vieron beneficiados. Por otro lado, en tanto movimiento social, algunos sectores del cooperativismo sufrieron por la aplicación del terrorismo de Estado. Digo, terrorismo de Estado que tenía por objetivo destruir las organizaciones sociales y políticas, y como estrategia implantar el terror en la sociedad para desarticular cualquier tipo de participación. En este sentido, yo diría, más que un ataque directo a dirigentes, que hay una cantidad de dirigentes cooperativos que aparecen entre los desaparecidos por la dictadura, muchas veces, más que, digamos, por ser dirigentes cooperativos, lo eran porque muchas de esas cooperativas y sus dirigentes tenían una relación muy fluida con organizaciones sindicales, políticas, barriales, y en esta idea de desarticular la participación afectó particularmente a algunas. En cuanto a políticas específicas hacia el cooperativismo, porque aquello tenía que ver en realidad con la aplicación de políticas, de la política económica y de la política represiva. Puntualmente hay tres normas que directamente apuntaban a atacar al cooperativismo. Muy tempranamente se produce una modificación de la normativa tributaria y se impone a las cooperativas el impuesto sobre capitales y el impuesto a las ganancias. Cosa que la normativa vigente, las dos leyes que hubo en Argentina, la de 1926 y la de 1973, las reconocían exentas, particularmente la de ganancias, tema que sigue en discusión hasta el día de hoy, o hasta hace 2 años todavía fue el último intento de imponer impuestos a las ganancias a las cooperativas, que se entienden, digamos, que carecen de hecho imponible para eso. Por otra parte, bastante tempranamente, a principios de 1977, se dicta la mal llamada Ley de Entidades Financieras, y esto de ley, respecto al comentario que hizo Juan Pablo, la dictadura del 76-83 llamó leyes a sus bandos militares. La Ley de Entidades Financieras, vigente hasta el día de hoy en la Argentina, una deuda que tiene la democracia, restringía la operatoria de las cajas de crédito, y acá nuevamente una mención particular porque tiene que ver con alguna de las conclusiones. El proyecto original de la norma liquidaba la participación del cooperativismo en el sistema financiero. Pequeña mención, en ese momento existían todavía 400 cajas de crédito de las 1000 que existían antes de comenzar la dictadura del 66, y esta normativa prácticamente las transformaba en entidades por fuera del sector económico. Nuevamente hubo una resistencia del movimiento cooperativo encabezado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La solicitada que se observa ahí es la primera página de 35 páginas con la firma de 40.000 asociados, una de las pocas cosas que en el contexto de dictadura se podía hacer, pero hay un apelar a los asociados de las cooperativas para tratar de modificar esa norma. Cuando finalmente se dicta, si bien se limita muchísimo la posibilidad de operatoria de las cajas de crédito, se las faculta a transformarse en bancos, cosa que la amplia mayoría, 3/4 parte de esas cajas de crédito, optan por fusionarse y crear 77 bancos cooperativos.
Y finalmente, en 1980, la mal llamada Ley de Radiodifusión, que prohíbe expresamente a las cooperativas ser licenciatarias de medios de comunicación. Y esto tenía que ver, a diferencia de las dos normas anteriores, claramente económicas, digamos, con este tema de impedir que entidades de tipo democrático tengan una participación en los medios de comunicación que estaban sumamente controlados en ese periodo, y que, por otro lado, teniendo en cuenta que las cooperativas de servicios públicos en la Argentina, que estaban ampliamente difundidas, tenían la infraestructura necesaria como para poder pedir licencias de televisión, de radio, con facilidad. Digo, esta mal llamada ley prohibía absolutamente esa posibilidad. Voy a tomar muy rápidamente dos casos puntuales, es decir, dos análisis de casos que me parece que aportan a esta lectura de que no hay cuestiones generales. Y las dos tienen que ver con el otro ámbito, el ámbito de las cooperativas agropecuarias. Por un lado, tomo el caso de las cooperativas. Perdón, me interrumpo un momentito. Sí. Estaríamos en tiempo ya, como para... Cerrar sí, por favor. 2 minutos. Digo, yo, por el tiempo decís. Por el tiempo, sí. Bien. 2 minutos. Digo, por un lado el caso de las cooperativas algodoneras chaqueñas, que, digamos, el modelo económico imperante complicaba su desarrollo, y a las cuales el Estado apoya impulsando políticas crediticias muy favorables, pero a cambio de una modernización administrativa de las cooperativas, lo que suponía la intervención de técnicos que fueron ocupando puestos gerenciales y desplazando la participación de los asociados. El objetivo de la dictadura, ¿cuál era? Eliminar a las ligas agrarias, que era un movimiento social muy combativo que existía en esas zonas, y entonces utilizar a las cooperativas como una manera, o desarrollar a las cooperativas como una manera de frenar esto. ¿Cuál fue la consecuencia para las cooperativas? La pérdida de la participación activa de los asociados y, finalmente, no resolver su tema económico, y hacia 1980 uno ve que la mayor parte de esas cooperativas están en situación prácticamente de quiebra. A diferencia de esto, Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, tiene un apoyo fuerte al conceptual, filosófico, al proceso de reorganización nacional, que va lentamente retirando, digamos, primero planteando que están aplicando mal la política que ellos mismos dicen, que la dictadura misma dice desarrollar, y finalmente, ya hacia finales de la dictadura, planteando que algo así como que fue un desastre planificado. Finalmente, y con esto termino, ¿cuáles son algunos de los aprendizajes que de este rápido panorama se pueden expresar? Primero, ningún sector cooperativo salió fortalecido de los procesos dictatoriales. Y esto básicamente por el desastre económico que implicó los últimos años de la dictadura. Es decir, más allá de cuál cooperativa, y en este sentido hubo sectores más perjudicados que otros, por distintos motivos económicos, sociales y demás, pero ninguno se vio beneficiado. Ahora, hubo sectores que recibieron ataques directos, y en este sentido creo que lo más importante para el presente es que uno puede analizar que pudieron resistir mejor y por lo tanto revertir o moderar la consecuencia de esos ataques las entidades que se enfrentaron en las condiciones que las dictaduras permitían a esos ataques, mantuvieron una relación directa con sus asociadas, involucrándoles en la gestión y las acciones de resistencia, y afirmaron de manera activa su razón de ser cooperativa. Listo. Bueno, muchas gracias, Dani. Ahora, antes de pasarle la palabra a Graciela Fernández, aprovecho para comentarles que estamos recibiendo saludos ahí por la página del Facebook.
de Uruguay, de Brasil, de Colombia, de diferentes provincias de Argentina. Bueno, Manuel Mariño, acá tengo anotado, Leandro Moglia, Elvio Gamboa, compañero ahí de Necochea, Claudia Delicio, desde Uruguay, también compañera del propio Instituto Universitario de la Cooperación, Jorge Cartagena, de Colombia, y bueno, varios más que ahora acá no estoy llegando a leer, pero bueno, así que agradeciéndole para la gente que seguramente estará viendo esto a posteriori, agradecerles también la presencia y los saludos. Y bueno, Graciela Fernández, presidenta de Asia Américas, de la Alianza Cooperativa de la Regional Américas. Muchas gracias por tu participación, Graciela, te escuchamos. Buenas tardes o buenas noches. Antes que nada, saludar a los expositores. Es para celebrar esta actividad que estaba organizando IUCOP. Primero porque creo que nos provocan una gran tensión en este momento, y es esa polaridad crucial y resistente, como dice el historiador, un gran historiador uruguayo, Caetano, entre el pasado y el futuro. Para algunos, haberlos escuchado nos retrotrae a lo que fue una época oscura en lo que fue el terrorismo de Estado. Yo no quiero dejar de marcarlo, porque el terrorismo de Estado significa el no respeto a los derechos humanos. Significa no respetar esa cultura clave de los derechos humanos. Y los derechos humanos no solo nos llevan al no respeto en la agresión física, a esa memoria que tenemos de aquellos que no han aparecido o aquellas verdades que no hemos podido llegar a encontrar, sino también al avasallamiento que han señalado hoy todos los expositores del derecho a la participación, del derecho a la asociación, del derecho real al ejercicio democrático de la esencia de las cooperativas. Es imposible pensar que las cooperativas, y marco, y me pareció excelente ese planteo que hizo Daniel Plotinque cuando habla movimiento social y empresa, o empresa y movimiento social, porque esto es lo que marcó algunas de las cuestiones paradojales que señalaron Juan Pablo Martín y Mario Radrigán, con referencia a que en el periodo de dictaduras, distintos enfoques como se dieron en la región, hubieron políticas públicas en algunos sectores, y hubieron legislaciones que favorecieron a algunos sectores del sistema cooperativo. Juan Pablo marca, y es increíble, que la primera definición de acto cooperativo que tanto hoy en toda América pedimos y señalamos como punto clave de desarrollo económico, identidad cooperativa, y que esté en la base de las legislaciones tributarias, en Uruguay haya sido definido por un decreto ley en época de dictadura, en la legislación que ayornó el tema de las cooperativas agrarias. Por lo tanto, hay situaciones paradójicas. Se dieron en Argentina y se dieron en Chile. Pero eso también tiene las raíces en que el movimiento cooperativo tiene una traducción compleja, y es que nace de distintos sectores sociales, de distintas expresiones de movimientos sociales, algunos atados a movimientos de origen religioso, cristianos, católicos, etc., otros a los movimientos sindicales y otros a algunas expresiones de partidos políticos. Y el movimiento cooperativo también fue una isla, coincido con Juan Pablo Martí, una isla de expresión de libertad, y así lo dice Juan Pablo Martí en el festejo de los 30 años de la Confederación de Entidades Uruguayas Cooperativas, en esa exquisita obra que Juan Pablo Martí y Caetano llevaron adelante. Han sido islas de libertad, porque en el momento que había proscripción de partidos políticos, de organizaciones de todo tipo social, me refiero a sindicatos, etcétera, el cooperativismo allí resistió. Y eso fue otro de los puntos que han señalado. Cuando habla Daniel Plotinque de las cajas de ahorro y crédito,
y cómo contestaron y se sostuvieron, porque ¿qué sucedió ahí? Las organizaciones cooperativas dieron respuesta. La sociedad se unió como objeto contra el terrorismo de Estado. Y eso pasó en los 3 países de América. Y yo creo que no hubiera sido una situación clara ni hubiéramos llegado a escuchar lo que escuchamos si hubiéramos sentido algo diferente a lo que marcó Mario Radrigán cuando marca espectacularmente ese camino que empieza en un periodo del principio de la dictadura con algunas políticas públicas, con algunas expresiones a favor del cooperativismo, pero que luego terminan en el proceso más duro de la dictadura chilena, sepultando al movimiento cooperativo, con los números y ejemplos que dio en lo que significó para el movimiento cooperativo chileno. Y creo que esto nos para sin lugar a dudas a que todo esto habilitó para el movimiento cooperativo en esa cuestión de resistencia, en un sentimiento colectivo, porque a veces en esos momentos donde no aparecen las cuestiones estrictamente partidarias de los partidos políticos, sino esos sentimientos verdaderos de las organizaciones, de los movimientos sociales, que empujan a la transformación y se acomodan como pueden. Y ahí viene la cuestión de empresas. Porque las cooperativas son empresas, fueron empresas y eran empresas en ese momento. Y una de las formas de resistir era adaptarse a ese brutal modelo que fue avanzando en distintas etapas hasta que entró, también como decía Mario Radrigán, traducido en lo que fue ese modelo clarísimo neoliberal. Y tuvieron que resistir. Y aparece esa cuestión de transformación, de resistir, que aparece, por ejemplo, a finales de la dictadura uruguaya con lo que realizó Fugman. La Federación Uruguaya de las Cooperativas de Ayuda Mutua, una verdadera expresión de movimiento social en el país en la defensa de la vivienda para la ciudadanía uruguaya. Y creo que como punto final, marcando esas diferencias que todos han establecido, porque cuando cuentan todo el periodo histórico y todo lo que sucedió y cómo se paró el movimiento cooperativo ante la dictadura en los distintos países, marcan claramente la identidad cooperativa. Aquel que conoce el movimiento cooperativo sabe de las diferencias de tamaño, diferencias de capital social, diferencias de orígenes, diferencias de clase cooperativa, que redundan en actividades económicas, etc. Pero todos coincidieron en algo, en ese concepto que marca al cooperativismo en todas las situaciones de crisis, porque esta fue una gran crisis, creo que la peor de todas, y es la resiliencia del movimiento cooperativo. Yo solamente saludarlos porque he disfrutado con las 3 exposiciones. Yo no les voy a comentar a ellos, se lo dije a Juan Pablo Martí, sería un atrevimiento de mi parte hacerle comentario a los 3 expositores. Solo que he disfrutado, y sí, me provocó esa tensión que a veces nos cuesta volver al pasado, pero la memoria no la podemos perder. No podremos pararnos con una mirada hacia el futuro, con una mirada proactiva, con una mirada de acción, sin recordar lo que ha pasado en el pasado y qué hicimos en el pasado. No como cuestión para pasarnos y lamarnos las heridas, sino simplemente para que tengamos una agenda donde sabemos que el movimiento cooperativo, la sociedad civil, la ciudadanía, ha dado respuesta, defendiendo lo que son los derechos humanos en sus expresiones más amplias. Y el cooperativismo es una herramienta clave porque es una traducción de desarrollo económico, social y medioambiental. Así que muchas gracias, realmente he disfrutado con la exposición, creo que todos los que lo deben haber escuchado deben haber disfrutado. Muchas gracias a los 3 compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Ahora para ir redondeando ya la charla, no tenemos las preguntas en vivo, pero sí igual hay compañeros y compañeras que nos han
hecho llegar algunas preguntas. Yo también tenía, bueno, preguntas para hacerles muchísimas, pero bueno, igual el tiempo es limitado. Por un lado, a modo de ronda de síntesis, pedirles a los tres exponentes, tomando esto último que decía Graciela en relación a la resiliencia, ¿no?, del cooperativismo en momentos de crisis, preguntarles entonces, para si nos pueden decir en poquísimas palabras, ¿cuál fue, digo, cuando pensamos en la identidad cooperativa, ¿no?, como en los principios, en los valores y demás, pensados justamente desde la práctica, desde las experiencias concretas y locales que cada cual abordó, ¿cuál fue, si se quiere, la clave para la resiliencia en esos momentos, en cada uno de las tres experiencias que ustedes contaron? Y por último, también una pregunta más como de para historiadores, digamos, de historiador a historiador. Muchas veces cuando pensamos en estos relatos, parece que la historia hablara del pasado, ¿no? Pero sabemos bien que pasado, presente y futuro sencillamente es la dimensión temporal en la que pensamos nuestra identidad, nuestro proceso. Así que preguntarles cuál les parece que es digamos, en palabras de ustedes, ¿cuál les parece que es la importancia de nosotros y nosotras como movimiento cooperativo seguir pensando sobre nuestra experiencia histórica, y en particular sobre nuestra experiencia histórica, sobre justamente el periodo de las últimas dictaduras que ustedes abordaron? Si quieren podemos ir en el mismo orden en que pusieron, arrancando por Juan Pablo, ¿puede ser? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Mario, a Daniel y Graciela por las exposiciones, y a Gabriela por los comentarios. Yo quisiera, primero, permítanme, yo como promotor de este encuentro, me siento más que satisfecho de poder compartir estas reflexiones, que las tenemos que hacer. O sea, me parece que es esta situación de emergencia sanitaria, una vez más, nos habilita a encontrarnos en la virtualidad y poder pensarnos otra vez, en lo que digo, mirándonos en los espejos, mirándonos en el espejo chileno, mirándonos en el espejo argentino, ustedes mirándonos en el espejo uruguayo. Me parece que eso es súper valioso, y otra vez, el pasado nos tiene que ayudar a pensarnos y a pensar el futuro. Eso es algo es necesario. Y por otro lado, no sé si se dan cuenta, todas las permanencias que hay. O sea, porque hablamos de situaciones que se vivieron durante las dictaduras, pero también hablamos de situaciones que se siguen arrastrando desde las dictaduras hasta ahora, y con las cuales no se ha podido romper. En algunos países más, en algunos países menos, pero no se ha podido romper. Y yo no quiero escaparle a los planteos que hacía Gabriela. Primero, el tema de la resiliencia. Otra vez, creo que las cooperativas, como empresas con un objetivo económico que pone en el centro al ser humano, ¿sí?, y que además tiene una forma de gobierno democrático, me parece que la clave tiene que estar en eso, en no olvidarse nunca cuál es el objetivo, y no olvidarse nunca la forma de hacer economía y de comportarse, que tiene que ser democrática. Entonces, como decía Daniel, ¿a qué cooperativas le fue mejor? Aquellas que estuvieron más cerca de la base, aquellas que estuvieron más cerca de los socios, aquellos que estuvieron más cerca de los hombres y mujeres que componen el movimiento. Entonces, yo creo que la clave de la resiliencia cooperativa en esta crisis y en muchas crisis tiene que ver con eso. Y en segundo lugar, el tema de las experiencias históricas. Yo me invitaría a que nos revisáramos en esta tríada de países. Podemos sumar algunos más, pero realmente creo que estas experiencias históricas nos permiten aprender mucho de lo que somos. Y yo, por ejemplo, para el caso de Uruguay, rescataría, como le dijo Graciela,
Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas tiene sus orígenes en la lucha contra la dictadura, en formar esos espacios de libertad en la lucha contra la dictadura, y me parece que es de lo más valioso de la experiencia. Bien breve, termino por acá. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, Mario, te escuchamos. El micrófono, Mario, por favor. Muy interesante todo, esto es muy motivante, y yo creo que es una línea de trabajo que sobre todo debemos ir a ver cuáles son los aprendizajes que sacamos de estos periodos que fueron muy duros para todos. Y yo creo que, tal como comentaba Graciela, y agradezco ahí sus palabras, en época de dictadura militar, las cooperativas que siguieron funcionando fueron un refugio de humanidad. Fueron un espacio donde la gente podía sentirse en igualdad de condiciones en un momento en donde las libertades estaban totalmente conculcadas. ¿Ah? Y eso era, yo digo, como una luz al final del túnel, o un pequeño orificio en la muralla donde poder respirar aire y sentir que no estábamos solos. Hay ejemplos que aquí en Chile que son muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, el periodo de la década de los 60, de los gobiernos reformistas de Frei Montalva y de la Unidad Popular de Salvador Allende, se generó el proceso de reforma agraria, se crearon 450 cooperativas de reforma agraria, que después sufrieron el proceso de contrarreforma agraria. Y esas cooperativas, los dirigentes fueron perseguidos, fueron exiliados, y en la década de los 80 había que ir al campo donde había mucho temor. Y el espacio muchas veces de encuentro, el espacio de autoprotección, era la cooperativa campesina. Era donde la gente, porque ya sindicatos no se podían hacer, era la cooperativa la que era el germen de esto. Y lo mismo se da en el momento de las cooperativas de trabajo o las empresas de autogestión. Chile en ese minuto tenía una iglesia muy progresista. Juan Pablo la conoció aquí en Chile en la década de los 80 y parte de los 90, una iglesia que crea un instituto de autogestión, y en donde se crean cooperativas de trabajo, empresas de autogestión, para dirigentes sindicales que habían sido exonerados de empresas públicas y privadas y que habían sido perseguidos. Y eso genera un rebrote del movimiento cooperativo. Y esa era la manera de mantenerse como ser humano, simplemente. No era otra. O sea, uno veía todo negro. Y creo que, y yo rescato también dos aprendizajes. A mí, en términos personales, fue el tema de la solidaridad internacional de los propios movimientos cooperativos en la década de los 70 y los 80. El compromiso del movimiento cooperativo internacional con el cooperativismo chileno y con la recuperación de la democracia en Chile fue muy fuerte. Y yo creo que esa es una historia que todavía está por contar. El movimiento cooperativo sueco, el movimiento cooperativo canadiense, el movimiento cooperativo español, francés, italiano, inglés, incluso el norteamericano. Apoyando el sector cooperativo y también con la orientación política. Y creo que también saco, y es lo último del aprendizaje, de lograr que el sector cooperativo, tal como sucedió con la creación de CUDECOOP, y también ha sucedido en otros países, tiene que caminar y sostenerse sobre sus propios pies y interactuar con los poderes públicos de igual a igual. Eso le da autonomía, le da capacidad de interlocución, pero también le da identidad, y no ser la correa transportadora de intereses que pueden ser complementarios, pero que no tienen que hacer perder al sector cooperativo, que tiene una autonomía, y una autonomía que se basa también en su diversidad. Y hay que aprender a convivir en ese marco de diversidad, plantarse sobre los principios, sobre dos pies, e interactuar con los poderes públicos y con otros poderes con un grado de autonomía que le dé capacidad de actuación y no de dependencia.
Así que agradecido de la invitación, agradecido y muy contento de compartir con Juan Pablo, con Daniel, con Graciela y a la invitación que nos ha hecho Lidecop y también aquí con la conducción de Gabriela en esta actividad. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Daniel, ¿te escuchamos? Bien, empiezo por tu última reflexión, la importancia de la experiencia histórica. Digo, creo que empiezo por ahí porque creo que en gran parte está respondida por Juan Pablo, por Mario, y en última instancia creo que esta actividad no hace más que reforzarnos en algo que creo que hace 10 años debe ser por lo menos, que Juan Pablo en particular nos viene empujando a un montón de compañeros y compañeras en esta necesidad de hacer una historia comparada del cooperativismo en América Latina. Y creo que quizá esto por lo menos a mí me da una punta y por ahí el camino es así, no intentando una comparación global de las historias de cada uno de los países, sino ir tomando cuestiones en común, y con eso ir armando un rompecabezas mucho mayor, porque en ese análisis comparativo uno puede ir enriqueciéndose en lecturas que en el análisis puntual del país a uno no se le ocurrieron. Respecto al tema de la resiliencia, palabra que a mí me cuesta usar, yo diría, las cooperativas son resilientes, sí, pero no en per se. Digo, no es automático que las cooperativas son resilientes. Tienen todas las condiciones para hacerlo, sí y solo sí se afirman en su razón de ser cooperativa. Porque alguna de las cooperativas que yo describí en este camino histórico, digamos, no las veo en este camino. Es decir, no es que no les vea posibilidad, no les veo ganas, sencillamente, para ser más directo, de aportar a la transformación, digamos, de ser parte de superar la crisis imaginando un mundo más justo y solidario. Y para cerrar, una reflexión que un poco recién, Mario, digo, cuando Mario hablaba, a mí se me iba moviendo algo, digo que en toda la preparación de la charla y mientras iba dando, me ponía en este lugar de análisis histórico. Yo pasé una dictadura y media dentro del movimiento cooperativo, ¿sí? Y entonces, digamos, puedo dar fe pero puedo dar fe porque era el lugar donde yo tenía, digamos, además de mi lugar de trabajo, en una caja de crédito, primero, y en un banco cooperativo de los que se transformaron después, era el lugar donde en plena primer dictadura podíamos ver, digamos, en el cine, en el teatro, que la mayoría de todas estas, o en el salón de usos múltiples que la mayoría de estas cooperativas tenía, el neorrealismo italiano, películas soviéticas, es decir, todo aquello que estaba prohibido en el circuito comercial del cine. Hubo obras de teatro que habían sido prohibidas o, sin haber sido prohibidas, habían sufrido un atentado y entonces encontraban un lugar de expresión, o sea, que iba mucho más allá de la actividad específicamente cooperativa, y tenía que ver con y por eso Mario me lo disparaba, con cobijar a todo un entramado social que no tenía otro lugar donde expresarse. Y creo que esto sí también es un elemento que, digamos, más allá de la experiencia personal, uno debe introducir en el análisis histórico, esta posibilidad de permitir, aún aquellos que no eran asociados de la cooperativa o que no estaban directamente vinculados, lo cual para el caso del cooperativismo de crédito en Argentina implicó como una estructura de base local que permitía esto, reunirse, digo,
o como pasaba, digo, que algún centro de estudiantes se pudiera reunir en la cooperativa, es decir, todo un entramado que le daba consistencia a todo esto. Así que bueno, bienvenido a este tipo de actividades. Muchas gracias, Daniel. Ya vamos a ir cerrando, pero bueno, antes de cerrar, obviamente, preguntarle, Graciela, si querés decir unas palabras. La verdad que dijiste un montón y con lo que dijiste tenemos para muchísimo rato, pero bueno, listo, muy bien. La verdad es que muchísimas gracias de vuelta a todos los ponentes, a Mario, a Daniel, a Juan Pablo, a Graciela, por supuesto, a los compañeros y compañeras del Instituto Universitario que trabajaron para la organización de esto, también a los compañeros y compañeras de técnica y comunicación, ahí en un lugar clave siempre muy, muy difícil, pero bueno, gracias a ellos acá estamos y esta charla se hace y va a seguir, se va a grabar, se grabó y se va a difundir. Unas últimas palabras nomás de parte nuestra, la verdad es que para nosotros también, también tomando la posta de lo que decía Graciela, claramente esta es una forma de hacer memoria. Nosotros en nuestro país seguimos pidiendo y haciendo y construyendo desde las organizaciones sociales, y obviamente en la medida en que, como actualmente hay un gobierno, digamos, que favorece políticas públicas vinculadas a la memoria, digamos, y al respeto a los derechos humanos, trabajamos también para contribuir a todo eso desde nuestro lugar. Creemos que las organizaciones sociales son también fundamentales para construir memoria, así que en esto que estamos, y también es una forma de decir 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ¿no? Así que acá estamos con eso, la seguimos, da para igual 1000 preguntas más y 1000 conversaciones más, así que bueno, esperamos que este sea, en todo caso, sobre este asunto, el primer encuentro de varios más. Muchísimas gracias de vuelta, y bueno, hasta la próxima, eso es lo que quiero decir, hasta la próxima.